comenzar la clase. Bueno, hoy vamos a ver varios conceptos para el día de mañana ya comenzar lo que es polarización de una esfera, ¿verdad? Pero antes vamos a introducir varios conceptos que necesitamos entender para poder, ¿cómo se dice? Llegar a polarización. Entonces, vamos a ver algunos materiales. Prácticamente esta unidad se enfoca en los dieléctricos y en una cantidad muy importante a partir de la cual se define polarización, que es el momento dipolar. Entonces, voy a dar voy a utilizar una presentación para ver lo teórico. Entonces vamos a comenzar. Si alguien tiene alguna duda, pues ya sabe, me puede preguntar y detener en el momento que desee. Bueno, entonces, primero que nada, pues vamos a comenzar desde algo muy fundamental, ¿verdad? Que es la materia. Y pues decirles que en esta unidad el objetivo pues es estudiar la interacción del campo eléctrico en la materia, porque por ejemplo ustedes ya llevaron electricidad y magnetismo y ustedes ahí pues simplemente consideraban la interacción entre objetos cargados u objetos por los cuales circulaba una corriente para analizar el campo magnético, pero no consideraban los efectos de la materia, es decir, no consideraban la estructura interna ni el tipo de material con el que estaban trabajando, ¿verdad? Simplemente era una carga puntual, una lámina cargada, una esfera cargada, un cilindro, y entonces obtenían pues los campos eléctricos, los potenciales, las energías. En esta parte o en teoría electromagnética prácticamente es analizar, al menos en la unidad 1, la interacción de estos campos con la materia, es decir, qué pasa internamente con ciertos materiales cuando yo los someto a diferentes agentes externos como son campos magnéticos o campos eléctricos. Bueno, ¿qué pasa? Pues aparecen otros fenómenos físicos como son la polarización y la magnetización que vamos a ver en esta unidad. Pero pues para eso tenemos que entender básicamente qué es materia y hacer así como que recordar un poquito de la prepa o de algunas otras materias que hemos llevado, pues que nos dicen qué es la materia, ¿verdad? E irnos enfocando a aquellos materiales que son de gran interés en esta materia que es teoría electromagnética. Bueno, pues primero que nada, damos una definición corta y muy general de lo que es la materia, y aquí me estoy refiriendo a materia bariónica, ¿verdad? La visible, lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos. ¿Por qué? Porque existe lo que es la materia oscura, la energía oscura y etcétera, cosas más de cosmología. Entonces, aquí nosotros vamos a dar una definición muy general. Bueno, pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio-tiempo. Ahí me faltó tiempo. Entonces, pues se considera que es lo sensible, lo sensible de los objetos que percibimos o detectamos por medios físicos, ¿verdad? Eso podemos definirlo como materia. Sabemos que la unidad fundamental de la que está compuesta la materia, pues es el átomo. El átomo, pues sabemos que es una estructura que tiene un núcleo y que tiene orbitales alrededor del núcleo. Entonces, en el núcleo, pues se encuentran los protones y los neutrones que están muy ligados entre ellos, y alrededor del núcleo, pues aparecen los orbitales, o están los orbitales donde los electrones giran alrededor del núcleo, ¿verdad? De acuerdo a esta configuración o a la configuración de los átomos de los materiales, la materia pues se presenta en diferentes estados que nosotros sabemos que es el estado sólido, el líquido y el plasmático o plasma, ¿verdad? Entonces, el estado sólido es un estado donde las moléculas o átomos están íntimas, o sea, están muy ligadas unas entre otras. Los espacios entre ellas son muy, muy pequeños o despreciables. Entonces,
en materiales, un sólido, por ejemplo, pues ya tiene un volumen y una forma determinada. Y los electrones de los sólidos, en la mayoría, pues no se pueden mover. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligados los átomos unos a otros. Los líquidos, pues son aquellos que nosotros, bueno, que toman la forma del contenedor que, que los contiene, ¿verdad? Es redundante, pero sí, toman esa forma. Sus partículas, átomos o moléculas, tienen más movilidad que la de los sólidos. Y, perdón, y se adaptan a la forma del contenedor en los que están presentes. Y luego vienen los gases, que si por ejemplo ahorita les dije que los átomos de los líquidos tienen más movilidad que los de los sólidos, pues los gases tienen aún más movilidad que los líquidos y que los sólidos, obviamente. Las partículas están más separadas y se mueven o tienen energías cinéticas más grandes que los sólidos y los líquidos. Y luego viene el estado plasma, que es un estado, eh, perdón, espérenme tantito. Es un estado donde las partículas están entre gaseosos, tienen un movimiento entre gaseoso y líquido, ¿verdad? Entonces, aquí las partículas están ionizadas y pues es un estado que, por ejemplo, aquí pues es creado por los hombres, aquí pero que sí puede estar presente, por ejemplo, en el Sol y en otras partes del universo, ¿verdad? Entonces, básicamente la materia se presenta en esos estados. Después, pues comenzamos con algunos materiales que son de suma importancia para su interacción en campos eléctricos, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa, porque pudiéramos analizar una infinidad de materiales, pero nos vamos a enfocar en algunos que, por ejemplo, ustedes ya vieron en electricidad y magnetismo. Por ejemplo, están los conductores y los aislantes. Ustedes en electricidad y magnetismo, pues ya vieron, ¿cómo se dice? Ya vieron lo que es un conductor y un aislante, y de hecho hasta creo que trabajaron con campos eléctricos en conductores, obviamente, en aislantes no. Bueno, estos tipos de materiales son de importancia en electricidad y magnetismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los conductores, para empezar, pues son aquellos que no, presentan muy poca resistencia al movimiento de carga eléctrica, es decir, al flujo de corriente a través de ellos. Sus átomos tienen pocos electrones y por lo tanto no se necesita mucha energía para que estos electrones salten de un átomo a otro, es decir, se muevan de uno a otro. Entonces, a través de ellos pueden fluir la corriente eléctrica sin ningún problema. Algunos ejemplos de los conductores, pues nosotros tenemos muchísimos metales que podemos decir que tal vez unos tienen mejor conducción que otros de corriente eléctrica, porque también pues se usan mucho en la industria, pero pues también se tienen que considerar efectos como eh, la temperatura y otras cosas, ¿verdad? Entonces, algunos de los conductores que nosotros conocemos y podemos dar ejemplos, pues está el aluminio, el latón, el acero, el cobre, el oro, el bronce y etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son utilizados para conducir corriente. Y por otro lado están los aislantes, que son como la parte contraria a los conductores, que son unos materiales que presentan muchísima resistencia al flujo de la corriente a través de ellos, ¿verdad? Entonces, la mayoría puede ser escasa o nula la corriente que pasa a través de ellos. Y estos también son muy usados cuando nosotros queremos hacer una aplicación o no necesitamos que pase corriente eléctrica o que sea algún aparato insensible a
los campos eléctricos y eléctricos, perdón. Entonces, algunos ejemplos de aislantes, pues ahí tenemos una imagen. Hay varias cintas, ¿verdad? Entonces, yo aquí estoy hablando de aislantes eléctricos, ¿verdad? Porque también tenemos aislantes térmicos y etcétera. Entonces, aquí yo me estoy enfocando en eléctricos. Entre algunos aislantes eléctricos, es decir, aquellos que no dejan pasar o es escasa o nula la corriente eléctrica a través de ellos, pues tenemos lo que son ahí por ejemplo, se observa la goma, la madera, también está, por ejemplo, el teflón, la cerámica, el plástico, un tipo de plástico, porque hay otros que son otro tipo de materiales, el vidrio y etcétera. Entonces son varios aislantes. Y luego pasamos a los materiales que prácticamente en polarización nos vamos a enfocar en este tipo de materiales, que son los dieléctricos, ¿sí? Entonces, estos materiales son en los que casi, o sea, nos vamos a enfocar. Los conductores y aislantes no, estos ya los vimos en electricidad y magnetismo. Entonces, un dieléctrico, pues es otro tipo de material que internamente, pues sus cargas están conectadas a átomos o moléculas específicas, ¿verdad? Es decir, pues yo tengo el átomo, así como en la primera imagen que les mostré, con un núcleo, con los electrones alrededor del núcleo, pero si se fijan ustedes, en los conductores los electrones pueden pasar fácilmente de un átomo a otro y los aislantes no. En los aislantes los electrones no pueden pasar de un átomo a otro, se quedan en sus orbitales, en su átomo. Entonces, esos dos materiales conductores y aislantes, pues uno tiene mucha conducción y el otro no tiene conducción. Y los dieléctricos internamente tienen sus átomos, sus cargas están conectadas, es decir, los electrones están en su átomo específico, pero se pueden mover internamente un poco en el mismo átomo o molécula, ¿sí? Entonces tenemos el conductor, los electrones se pueden mover de átomos, los aislantes, los electrones no se pueden mover, están sujetos a su átomo. Se pueden mover en los orbitales, pero no se pueden mover ni dentro del mismo átomo ni de átomo a átomo. Y luego están los dieléctricos, que en este caso los electrones sí se pueden mover un poquito, pero en ellos mismos, ¿sí? Entonces el dieléctrico es un material que está intermedio al conductor y al aislante. Entonces, ese pequeño movimiento que pueden hacer internamente al átomo, los electrones, pues son desplazamientos microscópicos, es decir, se mueve poquito. Entonces, lo que nosotros nos va a interesar es analizar ese pequeño desplazamiento en los dieléctricos y ver que a lo mejor, o sea, el efecto de cada uno no es importante, pero el efecto acumulado de un pedazo de material dieléctrico, es decir, de muchos átomos que sufren ese pequeño desplazamiento microscópico, pues sí es de gran importancia y tiene efectos sobre un pedazo de material macroscópicamente que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, algunas de las propiedades de los dieléctricos, pues están, por ejemplo, ahí yo puse tres, ¿no? Tienen baja conductividad eléctrica, es decir, los dieléctricos son aislantes, ¿sí? También forman dipolos eléctricos en su interior al ser sometidos a un campo eléctrico. Ahorita vamos a ver qué es, bueno, no, ya sabemos nosotros, perdón, se me olvida. Forman dipolos eléctricos en su interior. Es decir, yo tengo un pedazo de material aislante y si yo a ese pedazo de material aislante lo someto a un campo eléctrico, dentro de él va a haber una reestructuración interna de cargas y se van a formar dipolos eléctricos. ¿Quién me puede decir qué es un dipolo eléctrico? ¿Quién? Tienen que saber, eso es de electricidad y magnetismo.
¿Qué es un dipolo eléctrico? Es el que está formado por una carga positiva y negativa. Sí, exactamente. Son dos cargas de la misma magnitud de carga, pero signo contrario, que están separadas una distancia de, ¿verdad? Eso es un dipolo. Entonces, ustedes imagínense que tenemos un pedazo de material dieléctrico y si yo ese pedazo de material dieléctrico lo someto a un campo eléctrico o lo pongo en una zona donde esté presente un campo eléctrico, pues internamente no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero internamente en ese material se forman dipolitos, es decir, se ponen cargas positivas y negativas separadas a una distancia de, y así en muchos pedacitos de ese material. Entonces, también otro punto importante es, y que va a quedar de tarea para mañana, yo por ejemplo en el punto 3 pongo, todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. Entonces, la primera tarea para mañana será, ¿por qué no todos los aislantes son dieléctricos? O sea, quiero que alguien me explique mañana por qué, bueno, yo voy a elegir una persona de la lista, pero pues todos deben de tener claro esto, ¿por qué no todos los aislantes son dieléctricos? ¿Sale? Entonces, bueno, ejemplos de dieléctricos, pues tenemos el vidrio, la cerámica, la goma. Aquí se me fue, pero el petróleo va abajo, ¿eh? La goma, el petróleo, la mica, la cera, el papel, la madera, la porcelana, la baquelita que es un plástico artificial, ¿sí? Y algunos gases, también hay gases dieléctricos, que es el aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, y etcétera. También hay unas grasas, ¿cómo le llama? Grasas, ay, no me acuerdo. Pero hay otras grasas que también se usan como dieléctricos, que son dieléctricos. El uso específico o la elección específica para utilizar el dieléctrico, pues depende de la aplicación que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí quise poner una aplicación del dieléctrico, de los dieléctricos que están en los condensadores, que todos sabemos que un condensador, pues es un capacitor, ¿verdad? Que me ayuda a que, pues, almacenar energía, ¿verdad? Entonces, los dieléctricos se ponen o se introducen en los capacitores entre las dos placas para aumentar o disminuir algunos fenómenos físicos que se dan en el capacitor y dependiendo de los objetivos que yo quiera para mi condensador, ¿no? Entonces, entonces puse esto de dieléctricos en condensadores. Entonces, los dieléctricos más utilizados en la industria, pues son el aire, el papel y el policloruro de vinilo. Son algunos. Les digo, hay una infinidad de dieléctricos, pero su elección y aplicación, pues depende de los objetivos que yo tenga para mi aparato que estoy haciendo o lo que sea. Entonces, por ejemplo, algunas de las funciones de los dieléctricos en los condensadores, pues son estas 5. Entonces, son estas 5 y ellos pueden hacer cualquiera de estas 5, pero yo tengo que ver qué es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Por ejemplo, pueden disminuir el campo eléctrico entre las placas del condensador, pueden aumentar o disminuir la diferencia de potencial o voltaje, acuérdense que es voltaje, entre las placas del condensador. Y también pueden, por ejemplo, en el punto 3, dice, aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumenta tanto el voltaje y salta la chispa? Pues se produce un fenómeno que se llama ruptura dieléctrica. ¿Qué es esto? Pues que el dieléctrico está sometido a algo, a un campo eléctrico muy grande que produce que el dieléctrico se comporte ahora como un conductor, ¿sí? Entonces ya la presencia de ese dieléctrico en el condensador ya no me funciona. Sería mejor quitarlo y dejar aire entre las placas, ¿no? Porque si voy a tener dos placas que son conductoras
y además un conductor dentro de ellas, pues realmente no me está sirviendo de nada. Entonces los dieléctricos son esos, o sea, se pueden comportar como un aislante y bajo ciertas condiciones se da la eléctrica y ahora se van a comportar como un conductor. Entonces se tienen que considerar varias cosas. También pueden aumentar la capacidad eléctrica o capacitancia, ¿verdad? De hecho, creo que sí se hacen algunos problemas en electricidad y magnetismo, donde se observa que si yo tengo, por ejemplo, imagínense un capacitor de placas paralelas y entre las placas paralelas hay aire y luego obtengo su capacitancia y luego hago otro problema donde tengo un capacitor, pero ahora entre las placas paralelas hay papel, ¿no? Ahí se ve que aumenta la capacitancia y realmente en algunas aplicaciones es muy importante que aumente la capacitancia. ¿Por qué? Porque pues eso me dice que entonces mi condensador, pues yo puedo tener más energía que, que si nada más tengo aire, ¿no? Y que otra cosa, bueno, la carga no se ve afectada y eso es muy importante. Entonces, es la misma aun cuando esté sometido a un voltaje. Si se fijan, pues esta aplicación de los dieléctricos es muy importante, ¿verdad? Y de hecho ustedes utilizan mucho los condensadores para diferentes aplicaciones y pues ya me puse, para diferentes aplicaciones. Entonces, en esta parte de teoría electromagnética, pues nos vamos a enfocar en los dieléctricos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, miren, como tengo que hacer algo en la pizarra, ya quité la presentación y ahora voy a conectar la pizarra. Entonces, ténganme paciencia porque de repente mi iPad ¿cómo se dice? Luego no se quiere conectar. Entonces, no, hay que tenerme paciencia. Como en esta clase hay varias cosas teóricas y otras que tengo que explicar en la pizarra, pues nada más hay que tener poquita paciencia y no perdernos de donde nos quedamos, ¿va? Entonces, vamos a empezar con un concepto que es muy importante para polarización, que lo puse como el subtítulo, que en este caso es momento dipolar. Entonces, vamos a obtener el campo generado por un dipolo, que ahorita ya dijimos que un dipolo eléctrico, pues es dos cargas con la misma magnitud de carga, pero signo contrario, separadas una distancia de, ay, pero yo no sé, hoy he tenido muchos problemas para conectar mi iPad. Normalmente no tengo problema porque no sé por qué ahora, mejor ya no sirve. Nada más ténganme paciencia. Espero que ya se hayan dado de alta en Classroom, ¿sí? Tal vez los cuestionarios no los suba por semana porque es muchísimo trabajo subirlo por semana, pero tal vez cada 2 semanas sí. Pero las tareas en línea sí ya comienzan hoy. A ver, a ver. Déjenme, vuelvo a tratar de conectar. Maestra, y para darnos de alta en Classroom, Ajá. ¿Qué? usted nos va a mandar el código, como Ya lo mandé. ¿No lo tienes? no, maestra. Ya lo mandé a los jefes de grupo.
Es que yo no estoy en su salón. Es que ese es un problema con estas materias porque, o sea, yo no puedo estar checando persona por persona, pero creo que también lo puse en la clase, no entraste a la primera sesión, ¿verdad? Ahorita te lo pongo en el chat porque la primera sesión creo que lo puse en el chat. Vale, gracias. Ujú. Déjenme, de hecho ahí está la evaluación y está todo. No se quiere conectar. Nos vamos a esperar a que me conecte porque no puedo avanzar si no veo esto. Ahí está, listo. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, fíjense bien. Vamos a, para antes de dar un concepto, o más bien para dar el concepto, vamos a hacer el siguiente problemita, que sería, bueno, pues vamos a tener un dipolo eléctrico, ¿sí? Entonces voy a hacer primero mi sistema de referencia, que va a ser el plano XY, y ahí disculpen porque me queda muy por los dibujos. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces tengo un dipolo, ¿sí? Un dipolo centrado. Entonces tengo dos cargas. Aquí tengo una carga Q positiva. Y luego tengo acá la carga Q negativa. Y la distancia entre ellas está centrado, aunque no parezca ahí en mi dibujo. La distancia entre ellas es D, ¿sí? Entonces, esto es un dipolo. Son dos cargas con la misma magnitud de carga, pero signo contrario, y están separadas una distancia D. Entonces, yo quiero determinar el campo eléctrico generado por esas cargas en el punto P, que tiene coordenadas 0, Y, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo quiero el campo aquí, generado por estas cargas. Y recordamos, pues, que estas son cargas puntuales. Entonces, el campo generado en este punto, el campo eléctrico, pues es el campo generado por la carga positiva más el campo generado por la carga negativa, ¿verdad? Es muy simple porque son puntuales. Entonces, voy a ver qué dirección tiene el campo. ¿Cómo sé la dirección del campo? Pues en este caso, como son puntuales, es muy fácil. Yo me imagino, y esto lo vieron en electricidad, para ver la dirección del campo, yo tomo una carga de prueba. La carga de prueba es un objeto imaginario que me ayuda a definir, por ejemplo, cuando vieron líneas de campo, para dibujar las líneas de campo, pues te puedes imaginar una carga de prueba. Entonces yo aquí, la carga de prueba está establecida que siempre se toma positiva, ¿sí? Entonces, primero voy a analizar el campo de la carga positiva. Si yo pongo aquí una carga positiva, con la carga positiva, ¿hacia dónde va la fuerza que ejerce una sobre otra? Pues va primero, acuérdense, ley de Coulomb. La dirección de la fuerza siempre va sobre la línea que las une, ¿verdad? Entonces, si yo pongo una positiva aquí y una positiva y tengo la positiva, pues entonces, como son del mismo signo, se repelen. Entonces, la fuerza iría hacia arriba. Y el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza. Entonces, el campo debido a la carga positiva va hacia arriba. Entonces, aquí le voy a poner E más, ¿no? Es el campo, y le pongo vector. Este es el campo generado o la dirección del campo generado por la carga positiva. Y luego la carga negativa. ¿Qué pasa con la carga negativa? Si yo pongo una carga positiva aquí con la carga negativa, la fuerza va a ser de atracción porque son signos contrarios, ¿verdad? Se atraen. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? Entre ellas, hacia abajo. Si la fuerza va hacia abajo, pues el campo generado por la carga negativa también va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el campo de la carga positiva y el campo de la carga negativa
van en la dirección Y, uno va en la dirección Y positiva y otro va en la dirección Y negativa. Entonces, vamos a decir campo SME, campo eléctrico en P. Entonces, el campo eléctrico total, pues es la suma de los campos. Es el campo eléctrico generado por la carga positiva más el campo eléctrico generado por la carga negativa. Como yo ya vi por este análisis que hice, que los campos positivo, debido a la positiva y el debido a la negativa van en Y, entonces yo puedo no utilizar vectores y hacer esto. Decir, el campo total lo voy a poner como EY igual al campo, eso significa que solo tiene dirección en Y, al campo en Y debido a la positiva más el campo en Y debido a la negativa, ¿no? Y ya, eso es para no utilizar vectores porque no tiene sentido que utilice dirección X y Y si nada más tengo campo en Y. Y ahora, pues sabemos que el campo, sabemos que el campo para una carga puntual, pues está definido como que, fíjense bien, está definido como el campo igual a la carga que lo genera sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado r gorrito. Ese es el campo generado por una carga puntual. Donde, ay, chin, ya se me borró todo. Espero que ya lo hayan tenido porque voy a continuar ahí, ¿eh? Ok, ¿dónde? Bueno, aquí no lo voy a poner. Acá, ¿dónde? R, pues es la distancia, ¿verdad? Es la distancia entre la fuente de campo, que, o sea, es la carga, ¿verdad? Entre la fuente y el punto de campo. Ay, espérenme un poquito. Y el punto, porque se va, la batería se está acabando la de la. Ok, R es la distancia entre la fuente y el punto de campo. Y pues R gorrito, pues es el vector unitario en dirección del campo, ¿verdad? Entonces ya no voy a hacer eso, nada más voy a hacer de nuevo la figurita, porque sí la necesito. Entonces tengo eso, el eje X, el dipolo, era la positiva, la negativa, y acá era el punto de campo, 0, y, y dije que el campo de la negativa va hacia abajo y de la positiva va hacia arriba. Y solo tiene dirección Y. Y también sabemos que la distancia entre estas dos carguitas, pues es D. Y está centrado. Entonces, como veo la expresión del campo, yo necesito las distancias entre las cargas y el punto de campo. Entonces, la distancia de este punto con la carga positiva, fíjense bien, desde el 0 hasta acá vale Y, pero la distancia es de aquí a aquí nada más. Entonces, es la Y menos este cachito.
que como está centrado, aunque no parezca, es la mitad de D, ¿verdad? Entonces es Y menos D sobre 2. Esa distancia es Y menos D sobre 2. Y luego la distancia de la carga negativa al punto, pues es de aquí hasta aquí, que viene siendo, todo esto es Y, más este cachito. Entonces, esa distancia es Y, es hasta aquí. Y más D sobre 2. Ay, a ver si lo alcanzan a ver. Y más D sobre 2. ¿Sí? Y ya con eso yo puedo obtener la expresión del campo. El campo, como tenía hace rato, el campo en Y era el campo en Y por la carga positiva más el campo en Y por la carga negativa. Y luego el campo no es vector porque ya estoy diciendo que es en Y. El campo en Y por la carga positiva, pues es Q positiva sobre 4pi epsilon 0 y la distancia al cuadrado de la carga positiva al punto. Entonces sería esta distancia Y menos D sobre 2 al cuadrado. Y aquí ya no le voy a poner el vector, que sería el R gorrito, que en este caso sería el positivo, sería J gorrito porque va hacia arriba, porque ya estoy hablando de una componente, ¿verdad? Entonces ahí ya no lo, esta es solo la magnitud. Entonces, ahora el campo en Y debido a la carga negativa, pues es menos Q, porque es negativa, entre 4pi epsilon 0 por la distancia de la carga negativa al punto, que ya lo tengo, es todo este verde, que es Y más D sobre 2 al cuadrado. Y más D sobre 2 al cuadrado. Y pues ya nada más lo sumo y ese sería el campo total. Entonces, el campo sería la suma de esas dos, sería Q sobre 4pi epsilon 0 por Y menos D sobre 2 al cuadrado menos, o sea, debe ser más, pero esta acuérdense que tiene menos, ¿verdad? Entonces más por menos, menos. Q sobre 4pi epsilon 0 por Y más D sobre 2 al cuadrado. Este sería el campo total en este punto debido a este dipolo, ¿sí? Entonces, esto, si se fijan, en la suma o resta de estos dos términos tienen en común Q sobre 4pi epsilon 0. Entonces lo voy a reexpresar y voy a decir el campo en Y es Q sobre 4pi epsilon 0, lo factoricé como término común, por 1 entre Y menos D sobre 2 al cuadrado menos 1 entre Y más D sobre 2 al cuadrado. Y esto, de nuevo, por propiedades de exponentes, así súper fácil, Q sobre 4pi epsilon 0, lo puedo poner como Y menos D sobre 2 a la menos 2. Acuérdense que para subirlo es con potencia negativa. Menos el otro de la misma forma. Y más D sobre 2 a la menos 2. Es menos 2, ¿sí? Y luego aquí voy a hacer una expansión de, este es un binomio elevado a una potencia y este es un binomio elevado a una potencia. Negativa, pero es una potencia. Entonces, vamos a utilizar la expansión binomial. Entonces voy a poner utilizando la expansión binomial
que, fíjense bien, binomial, esta expansión me dice que yo puedo hacer la expansión de un binomio a cualquier potencia en una serie, ¿sí? Entonces tendríamos, es esta 1 más x a la n, que yo creo que lo vieron en electricidad y magnetismo, es aproximadamente 1 más nx más n por n menos 1 sobre 2 x cuadrado más, etcétera. Son más términos, pero pongo esos porque nosotros lo vamos a estar al segundo término. Y puedo utilizar esta expansión cuando el valor absoluto de x es menor que 1, ¿sí? Siempre que el valor absoluto de esta x sea menor que 1, yo puedo utilizar hacer la expansión de este binomio a cualquier potencia. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque yo estos términos, si se fijan, es un binomio. Entonces, lo único que voy a hacer es reexpresar esto a que me quede 1 más o menos algo y hacer la expansión a segundo término. Este es el primer término, segundo término, tercer término. Entonces, voy a hacer la expansión a segundo término. Y, bueno, entonces voy a tomar un factor de esos, que sería el y menos d sobre 2 a la menos 2. Esto es lo mismo que dentro voy a factorizar y me queda 1 menos d entre 2y a la menos 2. Si se fijan es exactamente lo mismo, nada más dentro factoricé una y por 1, y por menos d sobre 2, me queda d sobre 2. Entonces aquí por propiedades de exponentes vuelvo a expresar como producto y a la menos 2 por 1 menos d sobre 2y a la menos 2. ¿Sí? Eso lo hago para poder utilizar la expansión del binomio. Y luego aquí yo tengo que ver que si quiero utilizar esta expansión, pues esto en realidad cumpla con que sea menor que 1. Pero si se fijan acá, o sea, siempre los dipolos eléctricos, su separación, como son cargas muy pequeñas, ¿verdad? La separación es muy pequeñita en comparación a la distancia a la que nosotros queremos detectar el campo eléctrico. Entonces, aquí decimos, como D es mucho menor a Y, ¿qué implica? Pues esto implica que D sobre 2Y, que es valor absoluto, pero como son distancias, pues son positivas, sea mucho menor que 1. Esto significa que si estoy dividiendo D, que es chiquita en comparación a Y, algo chiquito entre algo grande, me queda algo chiquito y obviamente va a ser mucho menor que 1. Entonces, sí puedo utilizar la expansión del binomio y nosotros tendríamos que Y menos D sobre 2 a la menos 2, que es Y a la menos 2, por 1 menos D sobre 2Y a la menos 2, pues esto va a ser aproximadamente. ¿Por qué pongo aproximadamente? Porque solo voy a tomar dos términos y de hecho, aunque yo quisiera hacer la expansión a n términos, no importa, porque nunca voy a tomar una infinidad, es decir, siempre va a ser aproximado, ¿verdad? Entonces, esta parte pasa igual y esta es la que voy a hacer la expansión. Entonces sería y a la menos 2 y abro un corchete porque ahí voy a hacer la expansión. Si se fijan, comparan esto con esto y es el 1, el 1. Y la x en este caso es menos d sobre 2y. Y la n pues es menos 2. Entonces hacemos la expansión y tengo que es un 1 más n que vale menos 2 más x que vale menos d sobre 2y. ¿Verdad? Y solo voy a tomar la expansión a dos términos. ¿Por qué? Porque fíjense bien, si yo siguiera tomando la expansión a tercer término, aquí tengo x cuadrada, que sería d sobre 4y cuadrada. Acuérdense que la y es la distancia entre
perdón, Y es el punto donde quiero el campo. Entonces, si yo tomo más términos, aquí hago la expansión a más términos, los términos son muy pequeñitos porque ya van a variar como Y en cuarta, ¿sí? Y a la cuarta. Entonces ya ese campo es casi despreciable y luego si tomo el tercer término va a ser X cúbica y va a variar como Y a la sexta. Entonces ya no los considero porque ya esos términos del campo son cualquier cositita. Es como si yo a un entero le esté sumando 0.000001. Entonces no tiene sentido. Por eso lo tomamos a segundo término. Entonces esta es la expansión y aquí pongo que esto aproximadamente es Y a la menos 2 por, y aquí me doy cuenta que 2 entre 2, 1 menos por menos más. Entonces de eso solo me queda que es 1 más D sobre Y. Ay, su audio, por favor. Listo. Ok, bueno, entonces yo ya obtuve que esta expresión la puedo cambiar por esta expresión. Y como el campo va a ser aproximado también, ¿verdad? Entonces, Y menos D sobre 2 a la menos 2, pues lo voy a cambiar por esto. Entonces, esto era lo que yo quería llegar. Y si ustedes se fijan, híjole, ya se me va, a ver si acabo rápido. Este término es el mismo, bueno, es parecido, pero nada más cambia el signo, ¿verdad? Menos, este es más. Entonces, ahí lo hacen de tarea y van a llegar a que Y más D sobre 2 a la menos 2, porque a lo mejor se me apaga, es aproximadamente Y a la menos 2 por 1 menos D sobre Y. Entonces, eso lo terminan de tarea, ¿sí? Para mañana, que es cualquier cosilla, nada más es hacer la expansión de ese. Entonces, ya con estas dos cosas, yo los puedo sustituir esto por esto. Y el campo en Y va a ser aproximadamente, también tengo que utilizar el símbolo de aproximadamente porque no es exacto, es Q sobre 4pi epsilon 0 y abro un corchete y pongo esto, que Y a la menos 2 es 1 entre Y cuadrada, ¿verdad? Entonces es 1 entre Y cuadrada que multiplica a 1 más D sobre Y. Y lo otro va a ser menos 1 sobre Y cuadrada por 1 menos D sobre Y. Entonces el campo total aproximadamente es Q sobre 4pi epsilon 0. Y si se fijan aquí, 1 por y cuadrada, 1 sobre y cuadrada por 1 me da 1 sobre y cuadrada, menos 1 sobre y cuadrada por 1 me da menos 1 sobre y cuadrada. Entonces, eso se me cancela, se me hace 0. Y nada más me queda 1 sobre y cuadrada por d sobre y, me queda d sobre y cubo, menos por menos más, d sobre y cubo. Entonces me queda 2 veces d sobre y cubo. Multiplicamos y el campo aproximadamente es, aquí pues se va un 2, me queda un 2 con el 4. Tengo que es Q por D sobre 2pi epsilon 0 y cubo. Y esta es la expresión final del campo total en el punto Y. Y de esta expresión se da la primera definición o la definición que nosotros estábamos buscando, que es, bueno, de dónde P minúscula es igual a Q
por D. Es una nueva cantidad que se define como el producto de la carga por la distancia que separa el dipolo. Y esto es momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico. Es la magnitud. Aquí voy a poner magnitud, porque es una cantidad vectorial, pero aquí definimos la magnitud, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la dirección. La dirección se establece siempre, ¿sí? La dirección se establece para que vaya siempre de la carga negativa a la positiva en el dipolo. Negativa a la positiva. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, las unidades en el SI para el momento dipolar, pues teníamos que son las unidades de P minúscula, son iguales a las unidades de la carga por las unidades de distancia. Entonces es 1 coulomb por metro. Estas son las unidades del momento dipolar eléctrico, ¿sí? Y otra cosa, entonces, en términos del momento dipolar eléctrico, el campo total en el punto P es aproximadamente el momento dipolar P entre 2pi epsilon 0, ¿qué era aquí? Y cubo, ¿verdad? Y cubo. Este sería el campo en términos del momento dipolar. Entonces, este es el campo que genera un dipolo en un punto Y sobre el eje Y, ¿sí? Alguien que me diga, ya les dije cómo se establece la dirección del momento dipolar eléctrico. Entonces, ¿cuál es la dirección para el dipolo que nosotros tendríamos? ¿Cuál es? Sería J, ¿no? J gorrito, exacto. Para este dipolo, es que eso es específico, ¿sí? Entonces, en este caso, para este dipolo, el vector momento dipolar lo podemos expresar como P minúscula vector igual a Q por D, como dijo su compañero, en J gorrito. ¿Por qué? Porque acá está la imagen del dipolo e iría de la carga negativa a la positiva. Entonces es un vector que va hacia arriba, entonces es J gorrito, ¿verdad? Bueno, y eso era todo lo que teníamos que hacer aquí en la pizarra. Entonces, de aquí, si se fijan, hice este problema para ver, para explicar qué es el momento dipolar, ¿verdad? Cómo se define, cuáles son las unidades y además cuál es su dirección. Entonces, ya que nosotros tenemos este concepto, pues nosotros ya podemos, vamos a ver que es simple entender la polarización. Entonces, seguimos con la presentación. Ahora dejen, comparto la presentación, ¿verdad? Y vamos aquí. Entonces, ahí está. Vimos eso, entonces aquí es el momento dipolar. Si se fijan, nosotros ya obtuvimos esto, ¿verdad? Ya les expliqué pues todo esto. Y aquí está el vector momento dipolar. Si se fijan, va de la negativa a la positiva y efectivamente va en dirección J. Entonces, aquí está el campo que nosotros obtuvimos. Es el campo generado por un dipolo en un punto sobre el eje Y. La definición de momento dipolar eléctrico, ya les di las unidades.
la dirección que va de la negativa a la positiva. Entonces, para este caso específico, el momento dipolar es la carga por la distancia que la separa en dirección J gorrito, ¿verdad? Entonces, ya cuando obtuvimos esto, pues nosotros podemos definir o dar la definición de del momento dipolar como una medida de separación de las cargas eléctricas positivas y negativas, es decir, me dice qué tan separadas están, ¿sí? Dentro de un sistema, es decir, me da una medida de la polaridad. Entonces, bueno, pues ya, este es un concepto muy importante. Y luego vamos a polarización, ¿sí? O una introducción a la polarización. Entonces, en este caso, nosotros, pues miren, primero, imagínense que tenemos como una esferita, ¿no? Entonces, que esa esferita es un átomo molécula, así como la primera imagen de la diapositiva donde les dije que era la unidad fundamental en la que se conforma la materia, pues así, que tiene un núcleo y que tiene unos orbitales. Entonces, esa molécula en un estado ideal, ¿no? Es decir, que no está sometida a agentes externos, es decir, ni a campos, ni a nada. Entonces, esa molécula en ese estado, que es el estado que estoy describiendo aquí en el número 1, en un estado sin ser sometida a agentes externos, imagínense que esta es la molécula, pues ella tiene simétricamente distribuida su carga positiva y negativa en el núcleo y en los orbitales. Esa carga está distribuida simétricamente. Entonces, como yo ya di la definición de momento dipolar, que es una medida de la separación, pues si está simétricamente distribuida, pues no va a tener momento dipolar, ¿verdad? O el momento dipolar va a ser 0. Entonces, ahora imagínense esa misma molécula o átomo, pero ahora la someto a un campo eléctrico. Entonces, cuando yo la someto a un campo eléctrico, que es como esta figura de superior izquierda, derecha, perdón, es que está del lado izquierdo, pues está del lado derecho. Bueno, no sé. Aquí esta que estoy señalando, sí se ve cuando señalo, ¿verdad? Sí, se ve, maestra. Ok, entonces en esta imagen, imagínense, esta era sin influencia externa. Y luego yo aquí ya le puse una influencia externa, que es un campo eléctrico. Entonces, pues las cargas interaccionan con los campos. Entonces, estas cargas, pues las cargas positivas van a tender a moverse en dirección del campo y las negativas en dirección contraria, es decir, se van a mover, ¿no? Entonces, y se desplazan microscópicamente. Las cargas se desplazan de su centro de gravedad. Aquí, antes del agente externo, tienen un cierto centro de gravedad. Cuando yo les aplico el campo, pues se mueven del centro de gravedad, ¿no? Y luego les quito el campo a la molécula y como todos los objetos, pues va a tender a un estado de equilibrio, ¿verdad? Va a tratar de llegar a su estado de equilibrio. Pero cuando llega a ese estado de equilibrio, pues ya se distorsionó la distribución original de la carga, es decir, no regresa al estado antes de que le aplicáramos el campo. Regresa a un estado de equilibrio, pero ya hubo movimientos de las cargas de sus centros de masa. Entonces, ¿qué significa? Pues que ahora ya va a haber un momento dipolar diferente de 0. ¿Por qué? Porque ya hubo una separación, un movimiento, ¿sí? Y de hecho aquí lo enfatizo en amarillo. La distribución original de la carga ha sufrido una distorsión y el momento dipolar es no nulo, es decir, yo ya tengo un momento dipolar, ¿sí? Y esto es como una molécula. Ahora imagínense un pedazo de material, por ejemplo, un dieléctrico, ¿no? Yo tengo el dieléctrico sin someterlo a campo, pues tiene cierta configuración. Y luego ese mismo dieléctrico, pues ahora lo someto a un campo. Dentro de él, como se pueden mover las cargas dentro de los mismos átomos, pues se va a provocar ese movimiento, ¿sí? Le quito el campo y aunque vaya a un estado de equilibrio, pues ya hubo movimientos. Entonces, ya tiene un momento dipolar. A ese momento dipolar
se le llama momento dipolar inducido. Es decir, yo se lo estoy induciendo. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo un campo eléctrico o lo estoy sometiendo a un campo eléctrico. Entonces, ese material, cuando ya tiene un momento dipolar no nulo, es decir, diferente de cero, se dice que se ha polarizado, ¿sí? Entonces, ese es el término de polarización. Eso es lo que pasa cuando uno dice, ese objeto está polarizado. Pues, ¿qué? Pues hubo un movimiento interno de las cargas de sus centros de masa y pues tiene un momento dipolar diferente de cero, ¿sale? Entonces ahora, bueno, fíjense bien, este tipo de materiales, bueno, algunos materiales los puedes tú polarizar sometiéndolos a campos eléctricos. Y hay otros tipos de materiales que ya están polarizados aunque no se los induzcas. Es decir, aunque no haya campos eléctricos, ellos están polarizados. A eso se les llaman materiales que tienen una polarización permanente, ¿sí? No se la induces, es permanente. Entonces, hay dos tipos de esos materiales o cosas, no sé. Y uno son las moléculas polares y otros son los electretos. Son dos tipos diferentes. Tienen momento dipolar permanente o están polarizados permanentemente, pero son diferentes. Fíjense, en las moléculas polares, pues estas moléculas tienen, o sea, ya por naturaleza, tienen las cargas positivas y negativas separadas. ¿Qué significa? Pues que tienen un momento dipolar permanente, pero no están, esos momentos dipolares no están orientados, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, pues como no están orientados, imagínense, no sé, varios dipolos que tienen su momento dipolar, pero tienen direcciones arbitrarias. Entonces, el momento dipolar neto, ¿cuál sería el neto? Pues la suma de todos, ¿verdad? Se anula, es cero. ¿Por qué? Porque no tienen una orientación, están desorientados, pero el neto se hace cero. Un ejemplo de esto es el agua. La molécula del agua es una molécula polar. ¿Por qué? Porque ella tiene un momento dipolar permanente, pero todos están sin orientación, entonces el total es cero. Y es porque los electrones pues se agrupan alrededor del oxígeno y dejan a los hidrógenos cargados positivamente y tienen momentos dipolares permanentes y aquí hay que enfatizar orientados al azar, ¿sí? Y aunque no esté sometida a campo eléctrico, o sea, aquí lo tienen sin estar sometida. Y en total, estos momentos dipolares se anulan, es decir, se hace cero, ¿sí? Pero entonces, si nosotros al agua la sometemos a un campo eléctrico, pues entonces ahora el momento dipolar total va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque con el campo eléctrico los estamos orientando, ¿sí? Y luego están los electretos, que también son moléculas que ya tienen distribuciones de cargas positivas y negativas separadas, es decir, ya tienen un momento dipolar permanente, pero estas sí están orientados, a diferencias de las polares. Entonces, aunque no las sometemos a campo eléctrico, ellos siempre van a tener o siempre están polarizados permanentemente, ¿sí? Un ejemplo de estos es el cuarzo. Los electretos son como los imanes en electrostática. Ya ven que los imanes, después vamos a ver que ellos están magnetizados, aún cuando no están en presencia de campos magnéticos, y en este caso los electretos están polarizados aún sin presencias de campos eléctricos. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda? Hasta aquí, hoy ya con esto terminamos, ya nada más voy a dejar la tarea. Entonces vamos a tener 4 cositas de la tarea, ¿verdad? La primera era explicar por qué. ¿Por qué no todos los aislantes son dieléctricos? Bueno, no son 3 cosas. Y estas 2 cosas que voy a dejar son 2 problemas para mañana. El primero está muy fácil, o sea, es volver a analizar el campo generado por el dipolo eléctrico, pero ahora, o sea, quiero que lleguen a la misma expresión, pero ahora hallando un denominador común y así.
Y bueno, trae inciso A e inciso B. Y el número 2, pues a ver cómo lo hacen. Entonces, si se fijan en el número 2, les dice, encuentra la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica que la molécula del agua ejerce sobre el ion de cloro. Este es un ejemplo de ley de Coulomb. Entonces, alguien va a hacer eso. Y luego otra persona nos contesta y nos explica por qué la fuerza es de atracción o de repulsión. Y pues a ver qué más le buscamos. Al menos 4 personas van a participar en esta, al menos. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Porque ya con esto estamos listos o ya vamos a pasar a polarización, ahora sí como definición. Y vamos a empezar otras cosas. Sí, maestra. Nada más a mí no me quedó bien claro. Las moléculas polares están distribuidas al azar y en los electretos no, en esos ya están como separadas por polaridad. Mira, en las moléculas polares, lo que no tiene orientación son los momentos dipolares. El P vector. O sea, esos no están orientados. Entonces, como es una infinidad de moléculas sin momentos dipolares orientados, al hacer así como el total de los momentos dipolares, se anula el momento dipolar total, ¿sí? Y luego si tú sometes esas moléculas polares a un campo eléctrico, pues entonces ahora los momentos dipolares se orientan y ahora no vas a tener que el momento dipolar sea cero, va a ser diferente de cero porque ya no se van a anular unos con otros, como ya están orientados, no se van a anular. Y en los electretos, o sea, ahí sí los momentos dipolares ya están orientados, con o sin campo. Ya están orientados, es decir, siempre vas a tener un momento dipolar total diferente de cero. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Ok, entonces por hoy sería todo. Mañana nos vemos también. con esta Maestra, clase. Manda. ¿podría poner la diapositiva de la tarea para tomarle captura? Sí, ahí está. Ok, gracias. Ok, sale. Entonces nos vemos mañana. Ya saben cómo vamos a trabajar lo de la tarea. No sé si vaya a ser al inicio o al final. Y acuérdense que solo tenemos 10 minutos para entrar a clase y ya después no puede ingresar nadie, ¿sale? Entonces nos vemos mañana y bueno, espero que sí haya quedado claro todos estos conceptos porque son la base para todo lo demás, ¿eh? Disculpe, maestra. Mande. ¿Nos podría compartir el código de Classroom, por favor? Ah, sí, chat? cierto, ya se me iba a olvidar. Sí, voy. ¿Dónde está el chat? Déjame lo busco, es el MM3, ¿verdad? Sí. Sí es importante que estén en el grupo porque yo les voy a dar avisos y así a los jefes de grupo, ¿va? Es que para mí es más fácil. Yo sé que varios son ya de otros semestres y así, pero pues no puedo estar atendiendo a 50 personas por separado. Es MM3, entonces es P, LX, 6TPP, creo. A ver. Hay que integrarse porque yo creo que la siguiente semana ya va a haber tarea en Classroom, ¿sale? Y hay que ir entendiendo estos conceptos que son básicos para lo demás. Bueno, entonces ahí está, creo que ese es el código. Hay que ingresar con sus nombres como son, porque si alguien pone Fresita Márquez, no les voy a revisar nada, ¿va? Sale pues, entonces cuídense mucho y nos vemos mañana.